Ilustrísimo señor alcalde, autoridades, señor Gallego, señoras y señores. Buenas tardes y bienvenidos al acto institucional en el que conmemoramos el 33º aniversario de la Constitución española y en el que además se homenajea a don Robustiano Gallego Muñoz mediante la concesión del título de hijo adoptivo de la ciudad. Un homenaje que viene a reconocer de forma pública la labor desarrollada por don Robustiano a lo largo de más de 30 años, los especiales méritos que concurren en su persona y como reconocimiento al trabajo desarrollado a favor de los más necesitados y a su compromiso permanente con Úbeda y su gente. A continuación, en primer lugar, tiene la palabra don Fernando Gámez de la Blanca, quien, recogiendo el sentir de las miles de firmas que han avalado esta concesión, hará una semblanza biográfica de la figura de don Robustiano Gallego Muñoz. Señora Gámez. Ilustrísimo señor alcalde, señor concejal instructor, dignos miembros de la corporación municipal, dignas autoridades presentes, familiares de don Robustiano y don Robustiano mismo, representantes de los medios de comunicación, notarios fieles de la actualidad, ubetenses y visitantes todos que nos acompañan, amigos y amigas en general. Corren ciertos rumores urbanos entre algunos sectores de la población que tildan a los ubetenses de personas adustas, frías como las piedras de sus monumentos y a veces poco hospitalarias con los visitantes a los que asientan sus reales entre nosotros. Algunos se han atrevido a catalogarnos como un tanto reacios en principio con tales personas y celosos de nuestra idiosincrasia hasta el punto de que no aceptamos compartirla con quienes no sean ubetenses de nacimiento. Nada más lejos de la realidad. Y a los hechos me remito para mínimamente desmontar esa apreciación que de los ubetenses se pueda tener, ya que con el acto que hoy nos reúne y en otras ocasiones anteriores también ha sucedido, vamos a aceptar y proclamar como hijo adoptivo de Úbeda a una persona no nacida aquí, pero afincada entre nosotros desde hace casi 40 años. Igual que sucediera desde comienzos de la democracia con Antonio Gutiérrez el Viejo, Ginés de la Jara Torres Navarrete, Jesús Mendoza Negrillo, Emilio Sánchez Plaza, Antonio Parra Cabrera o Sebastián Villar Arroyo, todos ellos ilustres hijos adoptivos, amén de entidades públicas y privadas también, como la UNED, la Casa de Úbeda en Madrid, la SAFA o la Academia de la Guardia Civil. O también, sin nombramiento oficial aún, con don Juan Pizarro Navarrete o don Marcelino Sánchez Ruiz, alcaldes eméritos de nuestra ciudad, que sin ser ubetenses de nacimiento, sí lo han sido de adopción, de trabajo, de afecto y de vida durante muchos años, y con los que no hemos tenido ni la más mínima reticencia para aceptarlos entre nosotros y para honrar a unos con el título de adopción y a otros para encumbrarlos a la máxima dignidad de servicio a un pueblo, como es ser su alcalde. Y así ha sucedido, sucede y sucederá con muchas personas más, reconociéndoselo oficialmente o aceptándola sin más, que entre nosotros, los ubetenses de Úbeda, como diría un buen amigo, ubetense cérrimo, de los que abundan entre nosotros. Úbeda engancha, prende, te hace adicto, y cuando la conoces a fondo, la sientes, la vives, la callejeas, la miras y la admiras, y ya te enamoras de ella y no quieres abandonarla. Pues así como lo sentimos y la vivimos los ubetenses de aquí,
así la sienten, la viven y la quieren los subetenses que a ella un día llegaron por una u otra causa. ¿Verdad, don Robustiano? Y tras esta introducción, ahora voy con usted, amigo Robus, pero antes, porque creo es de justicia, unas palabras de agradecimiento al concejal instructor del expediente, don Francisco Mendieta Fernández, y a los miembros de la Comisión de Cultura, representantes de todos los partidos que componen la corporación actual, por la deferencia que han tenido con mi persona al aceptar unánimemente que yo sea el presentador del homenajeado, misión que correspondería al señor Mendieta y que él gustosamente ha declinado en mi persona. Gracias, Paco. Gracias, señoras y señores concejales de la Comisión de Cultura, porque no tengo más mérito para hacerlo que haber sido parroquiano de San Isidoro desde el año 80, un par de años antes de tomar posesión don Robustiano, y considerarme un amigo de él a lo largo de estos 31 años que nos llevamos conociendo y ayudando mutuamente. Vamos con unos datos biográficos. No se puede resumir 77 años de vida, pero en fin. Para que no se haga realidad hoy el dicho de que la pasión ciega al conocimiento en lo que voy a exponer, confieso que además de mi aportación personal, muchos datos de los que voy a dar están tomados de informaciones de aquí y de allá, de personas de la parroquia, de compañeros de don Robustiano, de distintos subetenses que lo conocen, lo quieren y lo admiran. Como botón de muestra, valga para comenzar con el currículum vitae de don Robustiano, lo reseñado con precisa síntesis por mi amigo Eugenio Santa Bárbara el pasado 3 de diciembre en el semanario Úbeda Información, dando la noticia del reconocimiento de hijo adoptivo a don Robustiano, y que dice así: hombre sencillo, cercano, de mentalidad abierta, siempre se ha caracterizado por estar comprometido con el enfermo y el desfavorecido. Se trata igualmente de una persona que ha sabido llegar al corazón de sus fieles con un verbo muy claro y sencillo, pero que jamás ha dejado de lado los problemas que asedian a la sociedad actual. Trabajador incansable, entregado a todos y siempre disponible, recibirá el título de hijo adoptivo en compensación a una dilatada trayectoria dedicada a ayudar a la gente de nuestra ciudad, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Hasta aquí Eugenio. Y tras este aperitivo nos adentramos en su persona. Nace en Chiclana de Segura el 5 de julio de 1934 en una familia cuyos ascendientes, hermanos y algunos sobrinos, trabajaron y trabajan aún en las labores de la tierra. Otros sobrinos lo hacen actualmente en el mundo de las letras. Desde el 47 hasta el 59 realiza sus estudios de Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Jaén, culminando esta etapa de su vida con la ordenación sacerdotal el 29 de junio de dicho año de 1959, de manos de Monseñor Romero Mengíbar, a la sazón obispo, que llenará todas sus expectativas en la vida y marcará su forma, su estilo y actividad en favor de los demás como sacerdote y ministro de Cristo y de su Iglesia in eternum, es decir, para siempre. Los 52 años de desempeño de su ministerio sacerdotal hasta el día de la jubilación legal, que no real, pues un sacerdote no se jubila hasta que la muerte lo jubila, los ha desarrollado en varios pueblos y ciudades de su diócesis de Jaén bajo la obediencia de distintos obispos: don Félix Romero Mengíbar, don Miguel Peinado y Peinado, don Santiago García Aracil y el actual don Ramón del Hoyo López. Labor pastoral y destinos en la diócesis. Primera parroquia, Santa Marta de Martos, del 59 al 62. Aquí ejerce como coadjutor de párroco arcipreste don Martín Rodríguez Sánchez. Fue su período de aprendizaje como sacerdote con responsabilidades pastorales en un gran pueblo, en el que el monocultivo del olivar era su principal riqueza y en el que abundan los grandes propietarios y, por consiguiente, también existían grandes masas de gente proletaria de condición humilde y pobre. Su labor, aparte de la específica en una parroquia,
bautizos, bodas, entierros, comuniones, Cáritas, Acción Católica, cursillos de cristiandad, etcétera, se extiende también a lo cultural, catequético y lúdico en el barrio marginal que hay en el entorno del santuario de la Virgen de la Victoria. Colabora como miembro de Cáritas en la construcción de 50 viviendas de protección oficial, con ayuda estatal de 30.000 pesetas por vivienda, formando el barrio del Niño Jesús. Viviendas que fueron sorteadas entre los solicitantes, priorizando a los que tenían más carencia y mayor carga familiar. Con la ayuda de un gran voluntariado y la colaboración de los organismos oficiales y algunas empresas privadas, instalaron una guardería infantil para 100 niños, durante el periodo de recolección de la aceituna, que aliviara en parte la mala situación de bastantes familias. A pesar de la precariedad de las instalaciones, la guardería funcionó durante estos 3 años gracias al cariño y la responsabilidad de todos los colaboradores. Nos confiesa sobre esta época don Robustiano: el trabajo en esta parroquia me sirvió de gran aprendizaje para poner sobre el terreno lo estudiado. Aprendí que una cosa es predicar y otra dar trigo. Esto fue una aventura, pero descubrí el gran potencial de las personas cuando se afronta un proyecto humanitario. Parroquia de la Arba, desde el 62 al 65. En este pueblo, el panorama difiere totalmente del que don Robustiano había vivido en el anterior. Le impresiona desde el mismo día de su toma de posesión la aridez de sus campos, la abundancia de retamales, tomillos y otras plantas propias del terreno árido, salobre y de aspecto lunar con el que se encontró. Solo una pequeña mancha de olivar de unos 2.000 olivos era toda la masa arbórea con la que contaba el pueblo. En las sierras de su entorno existía la repoblación forestal efectuada durante la Guerra Civil. La parte fértil de sus tierras era propiedad de hacendados foráneos, por lo que la situación social, económica, cultural y sanitaria era de muy baja condición, viviendo en cuevas gran parte de la población. Al carecer de agua corriente, alcantarillado y al estar el aseo personal muy abandonado entre las gentes del pueblo, eran muy proclives a enfermedades antiguas ya desterradas, pero entre ellos aún existentes, como la tuberculosis y la lepra. Por ser un pueblo de aluvión en torno a la estación de ferrocarril del mismo nombre, carecía de raigambre espiritual, religiosidad y sentido de pueblo, por lo que más que evangelizar, había que preevangelizar. Es decir, visitar, alternar, conocer a las personas y su situación real. Existía frialdad religiosa, pero también una buena dosis de sufrimiento, maltrato de unos hacia otros y sin salida de su situación, agravada por ser una carretera de término. Dada su situación de pobreza, incultura y otras carencias, pensó don Robustiano que la creación de un centro-salón parroquial multiuso serviría a unos y otros para sacarlos de su gran prostración. Usó todos los medios a su alcance para dar a conocer tal proyecto y acertó, porque el pueblo entero se volcó y colaboró con su trabajo, sus bestias para el acarreo de piedras y alguna aportación económica, dando lugar a la hermosa realidad de un gran salón parroquial donde se instaló la segunda televisión del pueblo, por lo que siempre estaba a tope en la asistencia a los programas que la televisión ofrecía. Sirvió también como sala de cine parroquial, centro cultural, de juegos, de formación religiosa. Fue un auténtico centro de influencia en el pueblo. Nos dice nuevamente don Robustiano sobre este su segundo destino. Aquí aprendí lo que realmente era ser cura, porque o te comprometes con la problemática de las gentes del pueblo y te haces uno de ellos, o te tienes que sacudir el polvo de tus pies y marcharte. Naturalmente opté por lo primero, poniéndome y metiéndome en el pellejo de la gente, visitándolos y conviviendo con ellos en sus zonas de trabajo dentro del pueblo y fuera de la localidad. Y hasta tal punto fue así que cuando emigraban a recoger aceituna a otros pueblos de la provincia o a otras regiones, don Robustiano, con su moto primero y con su cochecillo después, los visitaba en los tajos, les llevaba sus cosillas de la matanza, aparte también de su palabra y aliento que los animaba en la lejanía de su pueblo. Nuestro recordado don
Manuel Martel, a la sazón director de la revista Asís, llegó a llamarlo el cura aceitunero en algunos de sus artículos. Parroquia de Bedmar, del 65 al 72. En este otro pueblo de migrantes, la mitad de su población, familias enteras, habían salido hacia otros lugares de España, sobre todo al Reino de Navarra y hacia el extranjero. Progresó con mucho sacrificio y esto motivó que estudiaran muchos de sus hijos de una manera notable. Bastantes se fueron al seminario diocesano y, aunque después no pocos lo dejaron, esa formación recibida les sirvió de inicio y estímulo para concluir otras tantas carreras importantes que marcaron y orientaron su vida para siempre. Sucedió don Robustiano a un sacerdote ya mayor, hijo del pueblo, por lo que la gente tenía deseos de un sacerdote joven y de superación. Terreno abonado para nuestro curita, que con sus 31 años creía haberle tocado la lotería al ser destinado a Bedmar. A lo largo de los 7 años de estancia en el pueblo se construyó con mucha colaboración humana y económica otro centro social con guardería infantil, salón para la juventud, los ancianos, la formación cultural y religiosa de su gente. También con mucha colaboración en todos los aspectos se arregló el tejado de la parroquia, la casa parroquial, el santuario de la patrona, la Virgen de Cuadros, al que se llevó la luz y el agua, necesidades primarias ya que es un centro de fervor religioso para el pueblo y toda la comarca, y con un esfuerzo y unas proezas dignas de mención llevados a cabo por casi 100 personas, con sus bestias para montar el tendido, los postes y la caseta, desde 2 kilómetros del punto más cercano donde estaba la energía. En el centro parroquial asistencial se instaló una pequeña cooperativa de máquinas de tricotar, con la pretensión de constituir una auténtica cadena de producción y acabado de prendas de lana. Pero solo se pusieron en marcha 20 máquinas por falta de más tiempo, ya que la idea proyectada por don Robustiano estaba en la puesta en marcha de 70 máquinas. Durante su estancia en Bedmar también fue arcipreste del arciprestazgo de Jodas Mancharreá, al que pertenecía su parroquia. Y así nos resume don Robustiano su paso por Bedmar. Fueron 7 años imborrables de mi vida, llenos de muchas vivencias, emociones y de auténtica felicidad. Pueblo muy practicante y muy religioso. Parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá la Real, del 72 al 78. También en este periodo de su vida, don Robustiano, con la ayuda de otro sacerdote, don José Ignacio Leal, atendió 4 aldeas pedanías de Alcalá la Real, ciudad de mucha categoría en todos los niveles, marcada por la influencia de Granada y su universidad, rica por sus tierras frescas de personas emprendedoras, muy enamoradas y cautivadas de su patrona, la Virgen de las Mercedes, ciudad y aldeas marcadas por una gran religiosidad, por lo que su estancia entre los alcalaínos y los aldeanos durante 6 años fue muy gratificante, hasta el punto de que se hicieron muy cortos y dejaron un gran pozo en su vida por la buena acogida que tuvo entre aquellas gentes. Con la ayuda de un sacerdote coadjutor se construyó un templo de nueva planta en la aldea de Mures, de unos 800 habitantes. Igualmente, y gracias a la generosidad de una familia alcalaína, se construyó un nuevo templo en la aldea de Caserías de San Isidro. Con la ayuda de Cáritas Interparroquial se remozó la barriada de las Cruces, feligresía marginal de esta parroquia. Con la preparación de tejados, instalación de aseo, ampliación de viviendas y arreglos de sendas y caminos. Durante su estancia en Alcalá la Real, desempeñó durante un mandato también la función de arcipreste. De este periodo de su vida nos dice el propio don Robustiano: maduré sacerdotalmente por la buena convivencia que tuve con los sacerdotes de la ciudad y de las aldeas. Y por fin, parroquia de San Isidoro de Úbeda, de 1978 a 2010. Ya está don Robustiano entre nosotros y nos confiesa que dijo: «Este es mucho pueblo», me dije para mí nada más llegar. Me sorprendió al saludar a muchos ubetenses su respuesta: «Yo de Úbeda», por lo que pensaba: ¿qué habrá que hacer para que alguien algún día, como yo, me sienta también de Úbeda? Y lo tuve muy claro.
Tenía que tratar a la gente, a toda la gente, poniéndome a la altura de sus hombres y mujeres con la gran carga de riqueza y valores culturales, arquitectónicos, musicales, sociales, políticos y religiosos que los ubetenses poseen. Conmigo mismo me comprometí a ser educado, cariñoso, comprensivo, ilusionante, esperanzador, yendo siempre a lo positivo, viendo la parte buena de todo, tratando por igual a todos, intentando convencer a los ricos, a los intelectuales, a los políticos, a los influyentes, a los creyentes y a los no creyentes, para que miren y ayuden a los de abajo, a los que no cuentan, a los que están a la cola, a los pobres, a los emigrantes. Buen programa de vida y de actuación el que se propuso don Robustiano, no asustándose ni achicándose ante esa ciudad y esa su feligresía que a él tanto le impactó nada más llegar. Y siendo sinceros, los que lo conocemos desde hace tiempo y lo hemos tenido como nuestro párroco, tenemos que corroborar que ha superado y con nota el examen. Los 32 años al servicio de los ubetenses en la parroquia de San Isidoro en particular y del pueblo de Úbeda en general, como sacerdote y párroco, director de la agrupación de cofradías, arcipreste en diversas ocasiones, con su disponibilidad constante, su sencillez y buen humor, su cálida palabra, su claro predicar, su humanidad, su desvelo por los enfermos, por los necesitados, por los transeúntes y emigrantes, su buena relación con los sacerdotes religiosos y religiosas, su confianza en los seglares, su cercanía para todos, su inquietud social y un largo etcétera de cualidades que le adornan, esos 32 años al servicio de Úbeda y su gente le hacen merecedor del nombramiento de hijo adoptivo que acertadamente la corporación municipal ha decidido otorgarle. Muchos dan de sí 32 años y es fácil que no se pueda reseñar todo lo que una persona como don Robustiano, en nuestro caso, ha realizado en bien de los ubetenses y demás personas que han pasado por su vida, entre otras razones porque habrá tantas que haya hecho su mano derecha sin que se haya enterado la mano izquierda, o porque permanezcan en el más íntimo anonimato por el pudor propio que el protagonista posee para manifestarlas. Muchas de ellas han precisado de la inestimable ayuda y consejo de otras personas, entre las que uno debe destacar a dos, que durante 20 años han trabajado codo con codo con don Robustiano, como más directos colaboradores nombrados por el obispo, y que desempeñaban una intensa labor docente en la enseñanza privada y pública de la ciudad, y me estoy refiriendo naturalmente a su coadjutor, don Santiago Navarrete, hoy sucesor como párroco, y a don Jesús García Ramos, adscrito a la parroquia, también hoy el coadjutor de don Santiago. Como hombre humilde, sabe reconocer el valor de los demás sin envidias perniciosas que tanto dañan. Y sobre sus dos colaboradores, esto nos dice el propio don Robustiano. Con su ayuda, la parroquia se vio crecer a todos los niveles, dadas las grandes cualidades que les adornan a los dos, siendo en todo momento mis colaboradores y consultores. Nos hemos sentido orgullosos de formar un trío sacerdotal que ha sabido respetarse, caminar juntos en todo y nunca tener el más mínimo roce. Verdaderamente, cuando uno trata con personas inteligentes como ellos son, resulta más fácil entenderse. Para mí, así lo fue al menos. Al ser nombrados ahora párroco y coadjutor respectivamente de San Isidoro, les di mi mayor enhorabuena y me puse a su disposición y lo mantengo, como suele decir don Robustiano. Con un superior así, como don Robustiano, que valora y enaltece a sus subordinados, si cabe más que a él mismo, ¿quién no va a querer colaborar, trabajar y dar lo que te pida? A la vista y recuerdo de muchos ubetenses están las realizaciones parroquiales realizadas y de las que destacamos las siguientes. Arreglo de interiores de la parroquia, haciendo utilizables 6 dependencias y habitaciones para catequesis. Bancos nuevos, compra y arreglo de un salón parroquial, pago de la tercera parte junto con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que pagan las otras 2 partes, de las cubiertas del templo parroquial.
y otras de percusión más social, como la creación de la iniciativa de los 200 magníficos, con donantes reseñados en cada una de las páginas de un libro, para sufragar parte del pago de la Casa de la Iglesia y sus dependencias junto a la Ermita del Pilar en el Parque Norte, colaboración muy participativa con Cáritas Interparroquial y creación de una pequeña agencia de colocación de mujeres extranjeras y de la localidad para el servicio doméstico. De su trabajo con las cofradías hay que decir que ha sido encomiable, bien con las adscritas a su parroquia, la Columna, las Angustias, San Isidro Labrador, bien en el seno de la agrupación arciprestá y la Unión, de las que fue durante 8 años su conciliario y durante 2 mandatos arcipreste del arciprestazgo de Úbeda. Sabedor de que estaba en una ciudad monumental y artística, declarada junto a Baeza Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y conocedor de que el templo de San Isidoro, sede de su parroquia, es una de las obras de la Úbeda monumental importante, ha procurado ponderar entre los visitantes nacionales y extranjeros la monumentalidad y grandiosidad de la ciudad que visitaban, aconsejándoles rutas, itinerarios, locales de restauración, esparcimiento y típico tapeo de nuestra tierra. Últimamente ha tenido por costumbre, al comenzar sus celebraciones de bautismo o de boda, decir a los asistentes, entre los que suelen encontrarse muchos foráneos: están ustedes en Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad. No hay que pedir la llave para entrar en ella. Nos corresponde a los ubetenses acogerles como se merecen y mostrarles las maravillas de que disponemos: palacios, iglesias, edificios, museos, murallas, parques, jardines, calles y avenidas. Como buen ciudadano y hombre de detalles, preocupado por todo lo concerniente a la ciudad, ante un cable suelto, un árbol torcido, herido, un hoyo peligroso en el acerado, no pasa inadvertido para su inquietud y se pone en contacto con el organismo competente para su posterior reparación momentánea o arreglo definitivo. Vamos, que le duele la ciudad. Efectivamente, ha sido y aún es un trabajador incansable, un ciudadano interesado por su pueblo, un sacerdote entregado, como se refleja en las más de 10.000 intervenciones que ha tenido en su parroquia, con gran asistencia de personas. Está en posesión del premio Chache a toda una vida, otorgada por el semanario Úbeda Información, como reconocimiento también a su amplia labor social. A modo de conclusión, don Robustiano, que a tantas personas ha aconsejado, ha confesado, ha impartido el perdón de Dios y ha alimentado con el cuerpo de Cristo, también ha tenido un rato de expansión y nos ha confesado, con su lenguaje llano e incisivo, intimidades que le han supuesto un gran esfuerzo y hasta le han hecho ruborizarse. Pero como sabe que la luz no debe esconderse bajo el celemín, sino que debe estar en el candelabro para que alumbre a todos los de la casa, como dijo su amigo Jesús, esto nos ha confesado: mi pretensión principal al ir a una nueva parroquia ha sido siempre conocer cuanto antes a los feligreses a tajo parejo, y así, al llegar a Úbeda, me hice el propósito de estar durante 3 meses conociendo cada día a 6 personas, lo cual me llevó a no sentirme un desconocido. Parto siempre de la premisa de que todos son buena gente. Lo prioritario ha sido conocer la situación integral de la parroquia, pues el pastor debe conocer a sus ovejas y esto facilita la labor pastoral posterior. Otra cita: no presumo de nada, aunque reconozco que me conoce mucha gente y yo los conozco, y no solo en la zona limitada de la parroquia en la que me desenvuelvo mejor, sino también en cualquier otra zona, por haber tenido actuaciones pastorales con gente de otras parroquias, y aproveché esa oportunidad para convivir con ellos. Me hizo perseverar y mantenerme en mi forma de ser y actuar el que mucha gente me dice: con usted nos enteramos todos. Por tanto, el estar con el oído abierto en los tiempos que corren es muy positivo y gratificante. Otra: voy siempre con el sí por delante, siempre y cuando no se contradiga lo que me propone o me pide el Evangelio. Presumo de no haber dicho ninguna mentira. La verdad siempre es la verdad,
aunque a veces es cara y comprometedora. Otra, nunca hice problemas de los dineros y jamás dejé de hacer ninguna labor pastoral por cuestión de dinero. Esta actitud da mucho predicamento. Otra, cultivé y preparé la predicación haciéndola lo más vivencial y posible para transmitir y hacer llegar el mensaje que pretendía. Cuidé de una manera especial la visita a los enfermos, confortándoles en su estado de dolor y sufrimiento, y a algunos durante muchos años. Y otra, le di a cada uno lo suyo en cada una de mis intervenciones pastorales. Yo no les digo cómo he actuado, que me juzgue la feligresía, el pueblo. Para mí ha sido fácil y confortante permanecer 32 años entre mis feligreses, y tengo algo más que añadir, que recibí más de lo que di. Y esto tengo que saldarlo. La adopción que este pueblo me va a conceder me obliga a ello. Lo intentaré. Palabra de sacerdote. Cuando uno recoge tanta actividad de un hombre que ha entregado toda su vida a los demás, no puede menos que preguntarse, ¿de dónde le viene a ese poder, esa vitalidad, esa fuerza? Y la respuesta la encuentra en el Salmo: mi auxilio me viene del Señor. Muchas son las horas que don Robustiano ha echado mano a mano con Jesús, su amigo, en la Eucaristía, en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios, en la recitación de las horas del breviario, en el rezo a la Madre Patrona de nuestra ciudad o de cualquier ciudad o pueblo por los que ha pasado. María, en una palabra, la Madre de Dios. Celebró antes de su jubilación como párroco en San Isidoro sus bodas de oro como último acto importante de despedida para él y sus feligreses. Despedida que ha sido solo un hasta luego, porque no ha abandonado, y él sigue con su ministerio. Ya hemos dicho antes que un sacerdote nunca se jubila, desde la ermita del Pilar y como humilde ayudante del párroco don Ildefonso Fernández. Que sea por muchos años. Enhorabuena, un fuerte abrazo, don Robustiano amigo. Y ya desde hoy podrá con razón decir, yo también de Úbeda. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Francisco Mendieta Fernández, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, instructor del expediente de concesión del título de hijo adoptivo de la ciudad a don Robustiano Gallego Muñoz. Ilustrísimo señor alcalde, miembros de la corporación, autoridades, don Robustiano, ciudadanos y ciudadanas. El 15 de noviembre de 2010, el Grupo Municipal Andalucista del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda propuso el nombramiento de don Robustiano Gallego Muñoz como hijo adoptivo de la ciudad, en atención a que desde su llegada a Úbeda como párroco de San Isidoro hace ya más de 3 décadas, ha realizado una extraordinaria labor hacia los más desfavorecidos, demostrando un gran compromiso social en el desempeño de su sacerdocio y destacando igualmente su apoyo a la Semana Santa de Úbeda, al mantenimiento del patrimonio cultural y artístico, su contribución en la mejora y aumento de centros destinados a la atención de colectivos necesitados y su participación en la coordinación y promoción de actividades destinadas a la eliminación de las desigualdades sociales. Considerando que esta propuesta estaba sobradamente justificada por los méritos personales y cívicos atesorados por don Robustiano, el 15 de febrero de 2010, la Comisión de Cultura, Educación y Fiestas acuerda por unanimidad elevar al Pleno propuestas de resolución para que se iniciara el expediente de concesión del título de hijo adoptivo de la ciudad a don Robustiano, de acuerdo con lo establecido al respecto por el Reglamento de Honores y Distinciones de la ciudad de Úbeda. Y así, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2010, acuerda por unanimidad
iniciar el expediente de concesión del citado título, nombrando instructor del mismo al concejal que le habla en estos momentos y secretario a don Manuel Madrid Delgado, jefe del negociado de Cultura. Se han recibido más de 30 adhesiones de entidades y colectivos sociales, religiosos y políticos de Úbeda y de otros puntos de Andalucía. Se han recogido más de 3.300 firmas de particulares, siendo este el expediente de este tipo que más adhesiones ha reunido en nuestra ciudad. Todo esto es fiel reflejo del merecido cariño del que don Robustiano goza entre los ubetenses y también fuera de Úbeda. Visto el conjunto del expediente, como concejal instructor, lo remito a la Comisión de Cultura, Educación y Fiestas, que en sesión celebrada el 28 de marzo de 2011 lo dictamina favorablemente, elevando al Pleno Municipal propuesta de resolución definitiva. En sesión celebrada el 29 de marzo de 2011, el Ayuntamiento Pleno, como legítimo y democrático representante de la ciudadanía ubetense, acuerda por unanimidad y recogiendo el sentir expresado por el pueblo de Úbeda a través de sus múltiples adhesiones, conceder el honroso título de hijo adoptivo de la ciudad a don Robustiano Gallego Muñoz en atención a los especiales méritos personales que concurren en el mismo y como reconocimiento al trabajo desarrollado a lo largo de más de 3 décadas a favor de los más necesitados y a su compromiso permanente con la sociedad ubetense. El título de hijo adoptivo de la ciudad de Úbeda le será entregado hoy a don Robustiano Gallego Muñoz por el alcalde, don José Robles Valenzuela, con presencia de la Corporación Municipal en pleno, su secretario, don Conrado Sierra, en este solemne acto celebrado en la antigua capilla del Hospital de Santiago el día de la Constitución, 6 de diciembre del año 2011. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Conrado Sierra Martos, secretario general accidental del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, quien procederá a dar lectura al acuerdo del Ayuntamiento Pleno sobre la concesión del título de hijo adoptivo de Úbeda a don Robustiano Gallego Muñoz. Con la venia de su señoría, procedemos a la lectura íntegra del acuerdo adoptado por el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2011. Nombramiento de don Robustiano Gallego Muñoz como hijo adoptivo de Úbeda. El señor alcalde expone la necesidad de que el Pleno dictamine este asunto, por lo que somete a votación la ratificación de su urgencia para su inclusión en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes, que fueron 21, de los 21 que forma la Corporación, y en votación ordinaria acuerda ratificar la urgencia del punto, pasando a ser incorporado en el orden del día. Por la señora secretaria se da cuenta del expediente tramitado para el nombramiento de don Robustiano Gallego Muñoz como hijo adoptivo de Úbeda, en el que consta la propuesta de resolución del señor concejal instructor del expediente, el informe favorable emitido por el señor secretario del expediente con fecha de 25 de marzo, el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Cultura, Educación y Festejos de fecha 28 de marzo de 2011. El señor Mendieta Fernández manifiesta su alegría y satisfacción por el alto número de personas que se han adherido a este expediente. Destaca una vez más el acierto y justicia que supone que esta elevada distinción recaiga por unanimidad de todos los partidos políticos en una persona tan querida y reconocida en Úbeda como es don Robustiano Gallego. Tras ser cerrado el debate y sometido el asunto a votación por el señor alcalde, el Pleno de la Corporación, por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda conceder a don Robustiano Gallego Muñoz el título de hijo adoptivo de la ciudad en atención a los especiales méritos personales que concurren en el mismo y como reconocimiento al trabajo desarrollado a lo largo de más de 3 décadas a favor de los más necesitados y a su compromiso permanente con la sociedad ubetense. Gracias, señor alcalde.
Gracias. Vamos a proceder, por tanto, a la entrega del título de hijo adoptivo de Úbeda por el ilustrísimo señor alcalde don José Robles Valenzuela a don Robustiano Gallego Muñoz. Se entrega asimismo el resumen del expediente de la concesión del título. Pues tiene la palabra don Robustiano Gallego Muñoz. Estoy nerviosillo. Voy a relajarme. Hice un matrimonio en San Isidoro hace 10 o 12 años y después de ensayar la ceremonia, ya al terminar, me dice el novio: deprisa, don Robustiano, que yo no creo en esto. Podría haberle respondido: pues cásate por lo civil. Y no se lo dije, me callé. Y dije para mí: te vas a enterar. Estudié su persona y la de la novia, recabé información, con su cara me bastaba, hice mi ficha personal y vamos a la ceremonia. Pase para allá, pase para acá. Y cuando vi 2 lagrimones del novio y sonrojada la novia, digo: esto va bien. Y entran a la sacristía a firmar y me dice: yo no sabía que casarse era esto. Para que te enteres, le respondí. Dignísimas autoridades, algunos no las conozco y son forasteras, ilustres e ilustrísimas señores, y así no peco. Queridos compañeros sacerdotes, señoras y señores, asistentes todos, ubetenses y no ubetenses, paisanos los que seáis, sí, amigos todos. Este foro infunde respeto. Este auditorio tiene que ser tratado como se merece. Aquí hay mucha altura política, mucha cultura, mucha sabiduría, mucha riqueza, mucho poderío. Y por otra parte, mucho voluntariado, mucha solidaridad, que para ello pido un aplauso. Tengo 6 folios a mano, con tachaduras. ¡Qué desastre! ¡Qué mala la vejez! Pero no voy a ser pesado. El suelo que pisamos es tumba sagrada de don Diego de los Cobos, fundador de este hospital y recinto que nos ennoblece. Se le llama el Escorial Andaluz. Este edificio, con todo el conjunto monumental, nos hace a todos grandes universales. Mi enhorabuena a todos los nativos e hijos adoptivos y predilectos de este gran pueblo. Sí, siéntanse ustedes orgullosos, las cosas como son. A la vista está. Úbeda es grande. Conservemos y mejoremos esta herencia. Fin del primer folio. Esto va deprisa.
Hace 37 años, estando yo de cura en Alcalá Real, en el recinto arquitectónico de La Mota, lleno de juventud y no juventud, cantó el grupo musical Jarcha. Habla, pueblo habla, libertad sin ira, libertad. Y habló el pueblo y las personas, y nos creamos un nuevo sistema de convivencia, de política, de igualdad, de respeto. Hemos crecido mucho como la espuma, hemos progresado. Todos tenemos derecho a hablar, a que se nos oiga. Todos tenemos voz y voto. Pero seamos siempre respetuosos, mesurados, finos y educados al hablar. Seamos gente de peso. Sufro cuando las personas se dicen palabras gruesas y os faltáis. Hoy ha hablado Fernando de mí. Lo que ha querido, nadie le ha puesto esparadrapo en su boca. No sé, después de sus palabras, el concepto que sacaréis de mí. Pero os lo voy a decir yo, quien soy, a través de una anécdota. Gracias, Fernando, por tus palabras. Sé de tu nobleza. Cuento la anécdota. Rodeado de menores de 10 a 12 años en un pueblo miserable, le pregunto a los niños, ¿y tú qué vas a hacer? Yo torero, yo futbolista, yo del campo como mi padre. ¿Y tú? Yo un desgraciado de la vida. Se me conmovieron las entrañas. Se me conmovieron las entrañas. Eso soy yo. Un cura vulgar y corriente. Un desgraciado de la vida exagerando, pero sin malicia, sin zancadillar, sin escupir veneno contra nadie, sin aprovecharme de nada ni de nadie, sin mentira en mi cuerpo y mucha verdad en mi alma. Cada cual que presuma de lo que tiene. Arrieros somos, ya se nos juzgará. Fin del segundo folio. Muchas gracias a toda la anterior corporación municipal compuesta por los partidos socialista, popular, Izquierda Unida, andalucista, por acordar y nombrarme por unanimidad hijo adoptivo de Úbeda el día 29 de marzo de 1911. No me cataloguéis ni de izquierdas ni de derechas. Soy del partido del hombre y para el hombre. Muchas gracias a la actual corporación municipal compuesta por los partidos Popular, Socialista, Izquierda Unida, IPU, Iniciativa Popular Ubetense y Andalucista, por hacer hoy efectivo el otorgamiento de dicha adopción con el pergamino que lo acredita. Gracias a todas las personas privadas, instituciones públicas, colectivos, asociaciones, que por escrito viva voz os habéis sumado a este reconocimiento. Gracias a todos los aquí presentes en espíritu y personalmente. De siempre me sentí ser orgulloso de ser hijo de mis padres y hermano de mis hermanos. Orgulloso y feliz de ser hijo de Dios. Hoy también me siento orgulloso y feliz de ser reconocido como hijo adoptivo de Úbeda. Estas filiaciones han englobado, enriquecido y dimensionado mi vida. Soy feliz, sí, soy feliz, no me lo puedo callar, porque lo habéis querido que no merecido, acepto y recibo con inmensa alegría y gozo este honor, este título, reconocimiento de hijo adoptivo de Úbeda. Es un título de mucha categoría, de un gran pueblo, que puede presumir, y es un gran pueblo, rico en toda clase de riquezas monumentales, intelectuales, musicales, espirituales, políticas y económicas. Son muchos los que me dicen, está usted muy bien, qué bien se conserva,
No pasan años por usted, siempre igual. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Y es que vivir en un pueblo como este te rejuvenece, te da vida y no da ganas de morirse. En todos los pueblos donde he estado he procurado que las personas no sean unos desconocidos, unos extraños, unos bultos que nada me importen, sino más bien caras, rostros con nombre, personas y todas con sus historias, problemáticas, interrogantes, mundo interior en muchas angustioso, sufriente, sin horizonte, sin salida. Quise con todo aparecer y ser persona corriente. ¿Qué hacer? Lo tenía claro, muy claro. De siempre sabía que yo no podía aspirar a cosas grandes. El currículum vitae enviado al excelentísimo ayuntamiento no presume de título y grandeza de ningún tipo. Sí consta en él una actitud de cercanía a todos y de compromiso con los colectivos menos favorecidos. No podía aspirar a cosas grandes, pero sí me apunté a hacer lo pequeño grande. De ahí que me gustó el trato con todos, hacer amistad con grandes y pequeños, ser asequible, no poner barreras, siempre con el sí, no yendo en contra del Evangelio. En el bar, convida a esto, llena de barra a barra, ser desprendido, crear una convivencia sana, amplia, auténtica, haciéndome presente en todos los ambientes, porque en todos los ambientes siempre hace falta un poco de levadura, sal y pimienta. Caminé a los aires de la justicia, de la verdad y la libertad, y forzado porque he vivido muy de cerca, sin razones, tropelías, procesamiento injusto, marginaciones, hipocresías, inmoralidades, palizas inmerecidas y tantas cosas más. Ante estas situaciones no valía opinar, sino apostar por tomar decisiones y actuaciones muy serias y comprometidas que yo solo sé. Estar en la calle, pararse con uno y con otro, llevar los ojos abiertos y las antenas puestas y ser uno conocido lleva consigo que las personas te digan sus cosas y las de los demás y te cuentan cada cosa, que es muy difícil y duro de responder, pero respondo y te dan las ganas, las gracias por la respuesta. Es muy bonito y hermoso ser sacerdote siempre, pero especialmente en estos tiempos carentes de auténticos valores y compromiso. Me siento orgulloso de que mis 7.000 intervenciones públicas, o las que sean, en bautizos, entierros, funerales, bodas, fiestas, asambleas, reuniones, jamás lo hice con desgana en negativo. Siempre lo hice con lenguaje sencillo y tono optimista, estimulante, esperanzador, ilusionante, porque de esa manera se transmite mejor y el mensaje llega a todos. Me he jubilado, pero sigo sermoneando, evangelizando, anunciando a Jesucristo y esto para siempre. Actualmente soy colaborador de la parroquia del Pilar Santa Teresa, atiendo especialmente la iglesia del Pilar, la ermita del Paje, mi pequeña catedral. Mi condición de jubilado me permite estar disponible para echar una mano a mis compañeros, a quien agradezco su demanda de ayuda, porque instintivamente me anima a ayudarles, porque eso supone que no estoy gili para echar azúcar a las tortas, ni ser un trasto ni incordio, sino todo lo contrario, y sirviéndoles siempre gratis amore, meta el cuerpo aguante. La gente tiene muchas razones para sentirse feliz e ilusionado. Yo tengo las mías. En 2 años, boda de oro. Gracias, Señor, que llegué. Premio Chache. No era para tanto. Hoy, hijo adoptivo de Úbeda. Se han colado ustedes. Esto es mucho para mí. Gracias, muchas gracias por este reconocimiento. Desbordo de alegría al pensar que desde hoy soy hijo adoptivo de Úbeda.
ciudadano ubetense. Aprovecho la oportunidad para agradecer de viva voz a los que de Úbeda y otros pueblos, Martos, Larva, Besmar, Alcalá Real, Baeza, Las Navas y Chiclán de Segura, que con sus firmas se sumaron las muchas adhesiones por tal reconocimiento. Agradezco al Señor los cientos de bendiciones a bancos, cajas de ahorros, fábricas, almacenes, tiendas, bares, peluquerías, casas, coches, imágenes, medallas, personas. Y decirle a todos ustedes que hay agua todavía. Estamos en la situación que estamos, viendo la panorámica actual, considerando nuestro estado de bienestar quebrado y roto, con mucha carencia para muchas personas. Desde la exigencia de la justicia y la caridad, hace falta tomar opciones y posturas radicales y comprometidas en los políticos, en los empresarios, en los intelectuales, en los sindicalistas y los que gozamos y tenemos cierto bienestar. Posturas y opciones que también deben ser personales, la tuya y la mía. La mía yo ya la he tomado, media pensión mía la entrego todos los meses a Cáritas para los desfavorecidos, para los sin techo. El burro por delante, que no se espante. La situación es muy seria. No valen paños calientes. Hay que echar una mano a esta gente. Prescindamos de los clásicos miserables y de los cuatro nostálgicos de mierda que cuando les toca el bolsillo y la cartera se arrugan. Perdón. En la cátedra de Bucet, decíamos sacerdotes hace unas semanas, se sientan los escribas y fariseos, hacer lo que dicen y no lo que hacen, pues no son capaces de poner un dedo para aliviar la carga de los demás. Pido a Dios que sepa lo que diga, que haga lo que diga y ponga un dedo para aliviar a los demás. Lo estoy poniendo y soy más feliz que en otras ocasiones. Desde hace unos días estoy cuestionado. Tengo una angustia interior que me devora. Cuando visitaba con otro maestro jubilado el albergue de Cáritas, en la valla que precede a la nave, había colas y colas de extranjeros, negros la mayoría, con su maleta, con su bolsa. Y de vez en cuando salía uno de los que tenemos asalariados. Está lleno, y firme allí, esperando a ver si alguien falla. Y me miro con el maestro que me acompañaba. Vámonos. Y cogemos el coche y antes de montarnos le dije, ¿dónde está Dios? Y me dice el maestro, muchos estados africanos, tercermundistas, le mandamos ayuda, pero a veces son tan egoístas que se quedan con la mitad. ¿Dónde está Dios? En eso. Y en ti y en mí. Si hay respuesta. En Úbeda hay mucha gente. Muy buena, buenísima. Lo decía ayer en una entrevista de Cadena 10, Radio Úbeda también. Hay en Úbeda mucha gente. A manojillo, a racimillo. Pero hay que dar la talla. Sean ustedes felices. Lo seréis si sois buena gente, si sois solidarios. Tenemos que empeñarnos todos, por mi parte no va a quedar, para que Úbeda se siga llamando la ciudad de las torres, pero también Úbeda la grande. Bravo si lo logramos. Termino. Querer es poder. Qué reciente tenemos la instalación de la nave dormitorio abierta instalada por Cáritas. Soy un insignificante pequeño voluntario en esta instalación, porque habéis colaborado seriamente, se ha instalado en 5 días. Vaya por delante las gracias al excelentísimo ayuntamiento por su albergue que ha puesto y el envío de fontaneros, electricistas y camión para el traslado de las literas. A la Cruz Roja por entrega de colchones, mantas y asesoramiento. A la Academia de la Guardia Civil por la litera. A los empleados de Acciona y Endesa por el activismo en el papeleo, al equipo de trabajadores asalariados por su interés y a lo incansable director diocesano de Cáritas y director de Cáritas parroquial y equipo que sé de su entrega total y gratuita en esta causa. Termino de verdad.
se están repoblando los árboles en las calles y jardines. En la plada donde vivo falta un ciprés, señor alcalde, y corporación municipal. Ya lo pondréis. Pero déjeme pagarlo y quiero ayudar a ponerlo. Que sea grande, que pronto los pájaros aniden en sus ramas, que los niños jueguen en torno a su tronco, que viéndolo enamorados debajo de él no tenga que preguntarme que si se quieren, que hunda su raíz en la tierra y su copa mira al cielo, y a mí no se me olvide, ni a mi vecino y al pueblo entero, que al cielo no se sube si antes no se desciende a la tierra. Quiero compartir este título con mi familia aquí presente, con mis compañeros sacerdotes, con los feligreses de San Isidoro, con todo el pueblo de Úbeda que lo quiero y a lo mejor me quiere. Gracias, muchas gracias a todos por la adopción. Vuestro pueblo, ya mi pueblo, tiene buena tierra. Seguiré cultivando su tierra con mi apero y mi semilla. Seré fiel a este reconocimiento, a esta adopción. Roma no paga traidores. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor alcalde de Úbeda, don José Raúl de Valenzuela. Querido don Robustiano, señores concejales, compañeros de corporación, exconcejales y exalcalde de Úbeda, hoy aquí presentes, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, representando hoy aquí a la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local. Señoras y señores, amigos todos. Escuchaba hace un momento las palabras que nuestro buen amigo Fernando Gámez ha dedicado a dibujar la figura de don Robustiano. Y no he podido evitar el recuerdo de aquel año, ya lejano en el tiempo en el que vino a Úbeda. Yo apenas contaba con 13 años y ahora lo recuerdo. Era un hombre joven que afrontaba con decisión, generosidad y energía, mucha energía, lo que habría de ser la etapa con más proyección de su larga y fecunda vida sacerdotal. Desde entonces, todo lo que ha narrado Fernando en su exposición y mucho más ha sido lo que don Robustiano ha hecho por esta ciudad y por su gente. El acuerdo unánime adoptado por el Ayuntamiento de concederle el título de hijo adoptivo de Úbeda, del que acabamos de hacerle entrega, es un merecido reconocimiento a toda esa benéfica trayectoria desde aquel lejano ya 1978. Desde ese momento, don Robustiano, gracias a ti, todos somos amigos hermanos, con la misma naturalidad con que aquí nos tratamos de chache, con el mismo orgullo con que nos sabemos habitantes de una de las ciudades más hermosas de España. Pero este aquí que, coincidiendo con el año en que don Robustiano vino a compartir su vida con todos nosotros, en Úbeda y en toda España,
asumimos la Carta de Naturaleza que hoy nos trae aquí. Gracias a la Constitución española de 1978, adquirimos la irrenunciable condición de ciudadanos. Viniste el mismo año de la Constitución y en un día de la Constitución te hacemos este merecido homenaje. La aprobación de nuestra Constitución fue un punto y aparte que dio entrada a la etapa más larga de convivencia pacífica, de estabilidad y progreso que ha tenido nunca España en su historia. Hoy nuestra Constitución cumple exactamente 33 años, que son los que han pasado desde aquel lejano miércoles en que los españoles dejaron patente su voluntad de cambio y su ansia democrática de aprobar el proyecto elaborado por las Cortes Constituyentes. Todo un sistema social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Con esta Constitución, el pueblo español se dotó a sí mismo de un marco jurídico que ha acreditado capacidad y virtudes suficientes para permitir el asentamiento de nuestro sistema democrático, pese a lo cual, en esos 33 años que lleva de historia, los diversos mecanismos institucionales han sido sometidos a duras pruebas, algunas en tiempos muy recientes. La estructura territorial del Estado parecía el problema principal con el que tenía que enfrentarse la maquinaria institucional. Sin embargo, la crisis irrumpió con tal virulencia que amenaza con devorarlo todo. Una crisis devastadora que arrasa la economía y que está poniendo en peligro el estado de bienestar que se consagra en nuestra Carta Magna desde su mismo preámbulo, cuando proclama la voluntad de la nación española de promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Y frente a eso, la crisis está llenando nuestro país de desempleados, de muchísimas personas que están atravesando enormes dificultades, de trabajadores que viven bajo el temor al despido, de autónomos que a duras penas llegan a final de mes, de pequeños empresarios que aguantan estoicamente con sacrificio, de gente que temen que pueden perderlo todo. Todo esto sucede en un momento en el que resulta casi imposible afrontar políticas económicas expansionistas, porque el endeudamiento público es de tal magnitud que constituye uno de los factores de la propia crisis, al poner al Estado y al conjunto de las administraciones públicas bajo la sospecha de insolvencia. Tanto ha sido así que nuestra Constitución, como todos ustedes saben, ha recibido su segunda reforma hace muy poco tiempo, algo más de 2 meses, casi en víspera de San Miguel. Una reforma en la que, además de dar una nueva redacción al artículo 135, pone de manifiesto cómo no se supo atender, a partir de las obligaciones constitucionales, el ejecutar el gasto público con eficiencia y economía o de servir con objetividad los intereses generales. En esta segunda reforma constitucional, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y del desarrollo del Estado social que proclama el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad presente y futura de los ciudadanos. A las administraciones públicas se nos pide equilibrio presupuestario, contención y racionalización del gasto dentro de un ajuste fiscal en el que todos tendremos que soportar sacrificios, porque todos tenemos el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas y los gastos públicos. El Ayuntamiento está trabajando para poder conseguir una administración municipal más eficiente y racional, capaz de mejorar sus prestaciones y al mismo tiempo disminuyendo sus costes. Una administración municipal que afronte el futuro con decisión, que se oriente a los servicios públicos y a los ciudadanos, que sanee sus cuentas con diligencia, sin reducir por ello ninguna de las políticas sociales ni de las prestaciones dirigidas a los sectores más desfavorecidos. Los pactos de la Moncloa nos enseñaron que de la crisis se sale con el esfuerzo combinado de los ciudadanos y de todas las fuerzas sociales y políticas actuando en todos los ámbitos, nacional, autonómico y local.
Por eso tengo el convencimiento que la crisis, cuando se supere, habrá sabido ajustar al conjunto del Estado y de las distintas administraciones a sus tamaños necesarios para poder cumplir sus funciones, dimensionándolas adecuadamente, evitando duplicidades y generando economías sostenibles, tal y como los ciudadanos nos demandan. Un Estado y unas administraciones en los que el servicio público, la eficiencia y la eficacia se orienten a la satisfacción de los intereses generales, consumiendo recursos solo dentro de parámetros de racionalidad y sostenibilidad. Los economistas sostienen que las crisis son también momentos de oportunidad. Por eso tengo el convencimiento personal de que España saldrá de esta crisis reforzada, libre de lastres y adherencias superfluas, con un Estado más fuerte, más eficiente, más versátil, con mayores grados de productividad, más competitivo, generando empleo y con mayores recursos para poder financiar políticas sociales todavía más avanzadas. Pero, para eso, tendremos que trabajar más, muy duro, tendremos que trabajar mejor, tendremos que ser más solidarios y más justos. También tendremos que sustituir, y yo creo que ya hemos comenzado a ello, hay que sustituir el victimismo y las lamentaciones por la ilusión colectiva de asegurar un mejor futuro para este gran país que es España. Ahora, seguidamente, vamos a escuchar los himnos de Úbeda, de Andalucía y de España, como forma de respeto a nuestra Constitución, que aunque todavía, con sus 33 años, aún no es la más longeva de la que ha habido siempre en nuestra historia constitucional, sí que desde luego está siendo la más fecunda en cuanto a la transformación política, social y económica de España. Muchas gracias por su atención.